Esta conferencia comenzará a grabarse. Hola, buenas tardes. Bienvenidos a este nuevo Geoforo que hemos organizado dentro de los ciclos de conferencias que hacemos en el Colegio de Geólogos. Y en esta ocasión es el primero que empezamos este año, quizás un poco tarde. Hemos invitado a Joaquín Moratalla, es biólogo, es doctor en Ciencias Biológicas por la Universidad Autónoma de Madrid y es especialista es paleontólogo, especialista en dinosaurios. Él sobre todo estudia es paleicnólogo, se dice que son los especialistas en las huellas y huesos y otros registros informales o distintos, ¿no?, de los dinosaurios. Es algo muy interesante. Ha desarrollado gran parte de su labor de investigación en los yacimientos de icnitas de dinosaurios, de la cuenca de Cameros y también de la cuenca de Trem, que es donde yo nací. Y por eso, y además, lo que me vincula a él es que es mi compañero, ¿no?, de despacho de verdad. Él ha desarrollado desde el año 2002 su carrera profesional en el Museo Geominero del Instituto Zoológico y Minero de España y donde también se ha dedicado a la conservación de la revisión sistemática y la puesta al día de todas las colecciones de vertebrados mesozoicos del Museo Geominero. Además, es músico, pero quizás podríamos haberle pedido que nos compusiera una pieza o que nos tocara el trombón, pero no. Lo que le hemos invitado es a que nos dé la conferencia sobre lo que es la evolución. Y le hemos invitado a esto porque todo empezó con una charla de pasillo, un día que no funcionaba internet y nos pusimos a hablar sobre dos geólogas. Hablábamos de la evolución como una verdad inamovible que conocíamos, ¿no?, que se estaba demostrada, y ostras, cuando nos pusimos a hablar nos dimos cuenta que tampoco sabíamos tanto cuáles eran las nuevas teorías que fundamentan la evolución, ni siquiera sabíamos cuáles eran los mecanismos de esta evolución. Ni siquiera si había tiempo para la evolución, porque hablábamos de que Darwin murió sin que tuviera tiempo para poder demostrar sus teorías. Los geólogos damos mucho tiempo a todo, pero ni siquiera sabemos si es suficiente para toda la evolución y lo compleja que es esta evolución. Y para nosotros era un misterio, o incluso si había influencia extraterrestre. Hablamos de muchas cosas que veíamos que no sabíamos. Y él, como nos empezó a explicar, pensamos que lo mejor que podía hacer es que nos lo explicara a todos, en formato de conferencia de una hora, porque creo que todos los geólogos estamos igualmente interesados en este tema porque trabajamos con él y en el fondo nos lo creemos sin saber cómo funciona. Y es por eso que te hemos pedido que nos lo cuentes, ¿no? Pues aquí estamos, vale, pues, para ello. Y muchas gracias por la invitación. Yo es la primera vez que estoy aquí en este foro y no conocía la sede del colegio y encantado de estar aquí. Y nada, simplemente decir que me pedisteis esta pequeña charla y por supuesto que accedí, gustoso. Pero sí que tengo que decir que, bueno, no es mi trabajo, como bien has dicho. La teoría evolutiva es una cosa que ronda digamos, los pasillos y las mesas de los paleontólogos, porque evidentemente trabajamos con una cosa que es la evolución orgánica, pero el meterte a fondo en esta cuestión, pues no es tampoco mi trabajo, pero bueno, de algún modo, pues sí que me interesa. Podemos comentar una serie de cosas que creo que son interesantes y que muchas veces no las vemos en el día a día de nuestro trabajo. Así que, nada, empezamos, si quieres, con la presentación. ¿Parece? ¿Sí? Bueno, vamos allá. Nos podemos preguntar eso que nos preguntábamos el otro día en el pasillo, ¿verdad? ¿Entendemos la evolución orgánica? Pues es difícil, ¿no? Para la gente de la calle es difícil realmente entender ciertos aspectos de la evolución y incluso esto se puede hacer extensivo a los profesionales de la ciencia, que también, evidentemente, pues nos preguntamos muchas veces qué es lo que hay, ¿no? Entonces, a mí la evolución de la vida y la vida en sí misma sí que me gusta enfocarla desde un punto de vista de dónde ésta se produce. Es decir, la vida no está en un sentido abstracto, en un espacio
digamos, abstracto, sino que está en un universo que tenemos que entender, valga la expresión, entender el universo, que son palabras mayores. Tenemos que entender que estamos en una galaxia a la que llamamos Vía Láctea, ¿verdad? Tenemos que entender que estamos en un sistema planetario, estamos en un planeta, la vida se ha originado en algún momento, bien haya sido en la Tierra o haya sido en otro sitio, no estamos seguros y hay teorías para todo. Y evidentemente esta vida tiene una historia que realmente tenemos que intentar ir descifrando, ¿no? Y esto es un poco la base sobre la que nos tenemos que apoyar, ¿no? De modo que esta vida que tiene también un mecanismo que estudiamos desde el punto de vista biológico, porque aunque muchos de los organismos ya están extinguidos, ya han pasado por la Tierra y ya no están, pero han sido organismos vivos, por lo tanto tratamos de entender su vida, cómo fue y cómo era. Así que es el estudio de los sistemas vivos, en este caso, pues es lo que nos interesa aquí, ¿no? Entonces, lo primero que tenemos que ver es que estamos en un universo lleno de estrellas. Estas estrellas que se agrupan de diferente forma, en algunos casos forman cúmulos, en otros casos están, por ejemplo, pues en brazos de ciertas galaxias, están formando cúmulos cerrados, están formando cúmulos abiertos, de mucho tipo. Entonces, tenemos que tener en cuenta que estamos en un universo donde hay aproximadamente 10 elevado a 22 estrellas. Es decir, es un número que, visto así, parece pequeño, pero si ponemos un 1 y ponemos 22 ceros, pues luego no tenemos forma de leerlo. Entonces, estamos ahí. Somos una estrella más y somos un conglomerado más, ¿no? en todo este entorno. Está claro que las estrellas se agrupan en galaxias, que todos conocemos, tienen mayoritariamente formas espirales, ¿verdad? Muy bonitas para ver. Y conocemos 2.000 millones de galaxias, más o menos, que están catalogadas en las bases de datos de los cosmólogos. Siempre cuando llego a este punto me acuerdo de las bases de datos de la gente que trabaja en biodiversidad, que estamos jugando con un par de millones de especies en la Tierra actualmente, ¿no? Y nos volvemos locos para generar toda esa información, pues no me quiero hacer idea de lo que tienen que trabajar los cosmólogos para manejar una base de datos de 2.000 millones de galaxias, cada una con su distancia, su espectro característico, sus datos, su año de descubrimiento, su situación. Es decir, es tremendo el trabajo que tienen, ¿verdad?, los cosmólogos y los astrónomos en general para catalogar todo esto, ¿no? Pero está ahí y las podemos ver. Entonces, estas galaxias sabemos que se agrupan, además no están aisladas, se agrupan en cúmulos de galaxias, que son más o menos pues agrupaciones menores, y algunas veces se forman supercúmulos de galaxias que generan además una estructura en el espacio en forma de grandes filamentos de muchísimos miles, incluso millones de megaparsecs, son muchos millones de años luz de distancia, y forman un entramado cósmico absolutamente alucinante que tiene este aspecto. O sea, el universo, por mucho que veamos estrellas y tal, tiene, en el patrón general, tiene este aspecto que es una especie de una gran red, ahí como caótica, ¿verdad? Filamentos que se unen y tal. Y ahí está la vida que vamos a estudiar ahora y lo que significa, ¿no? Entonces, como decía Stephen Hawking, la Tierra es un planeta que gira alrededor de una estrella corriente, ¿verdad?, y que está en los suburbios de una galaxia espiral ordinaria. Bueno, nuestra galaxia no es tan pequeña, es una galaxia de tamaño medio, que no es tan grande quizá como la galaxia de Andrómeda, M31, que podemos ver por las noches en verano muy fácilmente, incluso con unos prismáticos, y a la cual nos dirigimos y nos chocaremos dentro de unos miles de millones de años, pero se formará una galaxia mayor. Pero bueno, nuestra galaxia no es de las más pequeñas, pero ahí está, es una galaxia de tamaño medio. Bien, una de las cosas que llama la atención de estas galaxias es que cuando empezaron a estudiar a principios del siglo XX cómo giran, se dieron cuenta de que no giraban bien, había algo que fallaba. Y entonces el giro de estas galaxias que forma, al estar girando sobre sí mismas, dejan desperdigadas estas estrellas atrás en los brazos exteriores y forman precisamente esa estructura espiralada típica de muchas de las galaxias, así en este plano, ¿verdad? Entonces se dieron cuenta los cosmólogos de que había materia ahí que no se puede detectar.
mucha más materia de lo que parece. Entonces, a esa materia tan imposible de detectar le llamaron la materia oscura. Es una materia que, más que materia oscura, la podríamos haber llamado, o la podrían haber llamado materia invisible, porque es que no interacciona con el espectro electromagnético, ni con la luz, ni con el infrarrojo, ni con los rayos ultravioletas, ni con los rayos X, con nada del espectro. Solamente se sabe que tiene gravitación positiva, es decir, gravitación atractiva, que atrae y que está ahí. No se sabe si está formada por partículas o por lo que sea, pero está ahí, porque la acción gravitatoria se nota que está ahí y se llama materia oscura. De modo que fijaos un detalle interesante para entender la vida también, y es que lo que vemos en el universo, toda esa maraña que hemos visto antes de filamentos y de galaxias y de cúmulos de galaxias, es aproximadamente el 5% de lo que en el universo existe. Y esta materia oscura que forma la mayor parte de los compuestos galácticos y algunas partes intergalácticas también, realmente forma el 20 y tantos por ciento, el 27% de lo que es la estructura energética del universo. Así que estamos en un universo un poco misterioso. Y además, a esto hay que añadir otra cosa más, y es que el universo no es estático, se está expandiendo. Y al principio, pues, sabemos que hubo una especie de Big Bang, ¿verdad?, de un comienzo, y se está expandiendo. Y hace unos años se descubrió que esta expansión está acelerándose de una forma un poco misteriosa. ¿Y cómo se sabe esto? Pues porque en las ecuaciones de Friedman, sobre todo en las ecuaciones que analizan esa expansión, hay un valor que es la densidad del universo. Esa densidad del universo, pues, debería de crecer conforme el universo se va expandiendo. De modo que si tú, por ejemplo, imagínate que tenemos un globo y lo expandimos al doble de tamaño, la densidad que hay en el interior disminuye. Pues en el universo está pasando lo mismo, pero esa densidad no disminuye. Esa densidad, que se llama delta en las ecuaciones, pues no disminuye. Por lo tanto, salvo que los cosmólogos estéis todos equivocados y haya un follón ahí tremendo, lo curioso es que da la sensación, y todos están de acuerdo en estos momentos, en que hay algo que está inyectando energía al universo, bien sea una energía desde el interior o desde el exterior. Por lo tanto, a esa energía que se está inyectando en el universo tan misteriosa la han llamado la energía oscura. Curioso nombre, ¿verdad? Y más o menos es el 68% de todo lo que vemos en el universo, de todo lo que percibimos. De modo que el universo que vemos tan grande, con tantos millones de años luz y con tantas cosas que hay ahí dentro, solamente es el 5% de lo que realmente está ahí. Así que decimos, ¿cómo podemos entender la vida? Bueno, es que tampoco entendemos dónde está situada la vida. Es una cosa tremenda, ¿verdad? En fin, y aquí en este universo tan extraño y tan misterioso se han generado los sistemas vivos. Unos sistemas vivos que, bueno, pues son curiosos. Cualquier sistema que haya en el universo se puede definir, incluso se puede definir como una ecuación. Por ejemplo, tenemos un globo lleno de gas y tenemos una ecuación que define el globo. Cualquier estructura, un cuasar, un planeta, una estrella. Podemos más o menos acotar una serie de ecuaciones para predecir cuál va a ser su comportamiento. Cualquier estructura. Incluso la presión general del universo. Incluso el universo completo lo podemos definir más o menos en una serie de ecuaciones, aquí con el amigo Einstein, y esas ecuaciones que vemos en los libros que los biólogos y los geólogos no entendemos muy bien, pero están ahí y, bueno, pues más o menos pueden definir cuál es el destino del universo y cuáles son las predicciones que se pueden generar ahí, ¿no? Pero eso, por ejemplo, no ocurre con los sistemas vivos. Los sistemas vivos son sistemas especiales, ahora veremos, no admiten ninguna ecuación de estado, porque es que no sabes qué puede hacer. Tú puedes tener delante de ti un perro, ¿verdad? Y decir, no, le voy a marcar una ecuación a ver qué va a hacer en los próximos 10 minutos. Y el perro va a hacer lo que te dé la gana, tú no puedes predecir lo que hace. Puedes establecer términos de probabilidad, tal vez, pero lo que es una predicción, digamos, cuantitativa de lo que un animal o cualquier cosa puede hacer es absolutamente imposible. Así que estos sistemas vivos somos un poco especiales dentro del universo.
Y eso es la característica de la vida. Así que este universo generó una gran explosión hace unos 13.800 millones de años, según las mediciones más recientes de la sonda Planck. 13.780, 13.800 más o menos, ¿verdad? Generó después un periodo inflacionario muy importante, porque lo que explica la estructura del universo, que nos dejó un fondo cósmico de microondas, que lo podemos observar y lo podemos oír. Me acuerdo cuando éramos pequeños que se acababa la televisión, ¿verdad? Se acababa la carta de ajuste y se oía un chisporroteo ahí. Eso precisamente no lo sabíamos, pero era la radiación de fondo del fondo cósmico de microondas que podíamos escuchar y va derivada del origen del universo, del Big Bang, unos cientos de miles de años después de la explosión, después del periodo inflacionario. Lo vamos a explicar aquí, todo eso es un frío. ¿Vale? Ahí se genera la luz y se generan poblaciones de estrellas y galaxias. Nosotros, por ejemplo, somos un sistema planetario que probablemente pertenecemos a la segunda generación de estrellas o a la tercera. Yo no estoy seguro realmente si somos de la segunda o la tercera generación de estrellas, pero sí que es cierto de que nuestro sistema solar viene de una estrella anterior que nos ha dejado ahí elementos pesados que han generado los planetas, las rocas y los elementos pesados como puede ser el hierro, el plomo, el oro, todo. ¿Vale? Pero una cosa que quiero incidir con esta imagen es que para mucha gente, cuando hablas con ellos por la calle, te das cuenta de que consideran de forma íntima, ¿verdad?, que el universo es algo eterno, que está ahí siempre y que nosotros acabamos de llegar. Y eso no es exactamente así. El sistema solar aparece hace unos 4.600 millones de años y tiene una edad prácticamente de 1/3 de la edad del universo. Es decir, que no está mal, es decir, no somos tan bien llegados, tenemos una especie merecemos un respeto solo por la edad, 1/3 de la edad del universo está bastante bien. Y la vida como tal, que se genera poco después, ¿verdad?, pues aparece unos miles de años después del nacimiento de la Tierra y del sistema solar, y ahí aparecen los sistemas vivos. Es cierto que en la especie humana acabamos de llegar, incluido Mr. Bean, que le vemos aquí, ¿verdad? Pues sí, acabamos de llegar, pero la vida como tal, no. La vida como tal surgió hace 3.500 millones de años y está ahí en el planeta Tierra. No sabemos si hay otro lugar del universo con vida, pero aquí sí está. Entonces, un cuarto de la mitad de la historia del universo, un cuarto de la historia del universo, realmente también nos merecemos un respeto. Entonces, esta sensación de que el universo es eterno y de que acabamos de llegar los seres vivos y tal, no es exactamente así. Son cosas que circulan por la calle que habría que ir viendo, ¿no? Lo que sí tenemos claro, desde el punto de vista de los biólogos, es que el universo se dirige hacia un estado de entropía creciente, es decir, el estado que mide el desorden o la bajada de ese nivel energético, ¿verdad?, llamado entropía, ahí está. Y que la vida, como fenómeno, es una cosa muy curiosa, porque lo que hace precisamente es poner un semáforo rojo a la entropía. De modo que hemos generado sistemas, que llamamos sistemas vivos, que lo que hacen es retardar el crecimiento ese entrópico del universo, y lo que hacemos precisamente es pararle los pies. De modo que ahí se genera la vida, y toda la vida más sencilla y la vida más compleja, realmente da la sensación de que es como un paso atrás de un universo que se está desorganizando para pasar una etapa de alta organización, con sistemas además que tienen incluso conciencia como nosotros, y que realmente da la sensación de que están parando el movimiento entrópico, mejor dicho, del universo, ¿no? Y esa definición de la vida como sistemas que luchan contra la entropía del universo no es nueva, viene del año 40 y tantos, del año 43, de un libro de Schrödinger. Schrödinger es uno de los grandes físicos, sobre todo de la mecánica cuántica, en el siglo XX, que fijaos cómo aquí se imbrica esa física tan complicada como es la mecánica cuántica con la vida de una persona que le interesaba saber qué estaba pasando con el universo y los sistemas vivos, ¿no? Y escribió un libro que es La vida, que precisamente plantea la definición de la vida desde el punto de vista de la energía. Y es muy interesante. De modo que estamos en un universo donde precisamente todos los sistemas que
podemos observar, cuando se desequilibra, tienden a equilibrarse. Es como decía Carl Sagan, este es el principio de moderación de Prigogine, ¿no? Que cuando hay un desequilibrio en un sistema, tienden al equilibrio. Y en el caso de Carl Sagan, me acuerdo, y sus colegas decían que es que a la naturaleza no le gustan los gradientes. Bueno, pues nosotros, los seres vivos, somos tan chulos que generamos gradientes. Es nuestra gracia es precisamente la generación de gradientes. Entonces, estamos generando gradientes que precisamente aprovechamos para el funcionamiento energético de los seres vivos y estamos mandando al exterior, digamos, cantidad de entropía mientras nosotros estamos aquí disfrutando de unas cosas que los sistemas normales no la tienen. Así que la vida es muy interesante desde este punto de vista porque nos permite hacer cosas que de otro modo no serían posibles. Claro que luego se lo devolvemos, ¿verdad? Al universo le vamos a devolver la entropía porque nos vamos a morir. Pero bueno, oye, pues mira, quizás dejamos descendientes y luego pues que nos quiten lo que hemos disfrutado, ¿verdad? Las cervezas con los amigos, cuando nuestro equipo marca un gol, en fin, la música, los buenos momentos, ¿verdad? También momentos amargos, ¿verdad? Pero es así. Y hemos generado una cosa que los sistemas que no son vivos parece que no tienen, que es la conciencia situacional, el preguntarse qué demonios somos, ¿no? Eso es una cosa muy interesante. Bueno, pues aquí seguimos con la vida. De modo que el planeta Tierra había generado una serie de cosas. Ya sabéis que surgió el sistema solar hace unos 4.600 millones de años y en la Tierra pues, se formaron los primeros continentes hace unos 4.200 y aparecen las primeras formas de vida conocidas hace unos 3.500, 3.600 millones de años y en algún momento aparece una cosa que luego veremos porque es muy importante, que es la aparición de la fotosíntesis. Se lanza oxígeno a la atmósfera, un oxígeno que realmente pues, es un material peligroso, en cierto modo, para los seres anaerobios, de hecho es un veneno mortal, y que incluso pues, es muy importante porque luego se ha generado el sistema de la respiración en los organismos, ¿no? En algún momento dado, hace unos 1.500 años, se produce una especie de milagro absolutamente que no tiene paralelos en la historia de la vida, que es una gran simbiosis entre dos bacterias, entre una bacteria y una arquea, y se produce la célula eucariota, que da lugar a la posibilidad de la vida pluricelular, la vida que más conocemos desde el punto de vista visual, por lo menos, ¿no? Y esta Tierra que ha pasado por momentos de todo tipo, momentos que en principio de bajas temperaturas, incluso bastante bajas, momentos de temperaturas mucho más cálidas, con el surgimiento de formas de vida que ya están extinguidas, como en estas faunas de Ediacara, en Australia. Con esta explosión cámbrica hace unos 500 millones de años, donde surgen la mayor parte de las formas de vida que tenemos aquí y que vemos actualmente en el planeta y que da paso pues, a todo el periodo que todos ustedes geólogos pues, conocen muy bien, que es el Fanerozoico, ¿verdad? Con las tres grandes eras, el Paleozoico, el Mesozoico y el Cenozoico, con esta explosión cámbrica que mencionábamos, la aparición de los dinosaurios y de nosotros, los mamíferos que aparecemos en el registro fósil prácticamente a la vez. Hasta llegar al momento presente, hemos pasado por muchas fases que se podían mencionar, pero no, es el objetivo de aquí, con grandes periodos de extinciones en masa, pues en el Ordovícico, en el Devónico, ¿verdad? La extinción del Permo-Trías, la extinción del Jurásico, del Triásico-Jurásico, la gran extinción del final del Cretácico, esta que todos conocemos muy bien por las películas, además, porque desaparecen los dinosaurios y parece que es la más famosa. Así que esta es un poquito la historia de la vida y del universo y dónde está incluida. Esto, ahora mismo, lo que he contado, forma parte de la cultura general. Entonces, la gente que empieza a elaborar la teoría evolutiva, de la que vamos a hablar ahora, que es el objetivo, no conocía todo esto. Así que tienen mucho mérito. El primer señor que realmente estudia los fósiles como elementos que pueden ser derivados de animales de la antigüedad que han quedado
fosilizados, por así decir, enterrados, y nos han dejado cosas, fue este señor de la época del Renacimiento, Konrad Gessner, que escribió un librito que se llama On Fossil Objects, justo el año que murió. También es mala suerte, pero es así la vida muchas veces, ¿no? Y es la primera vez que conocemos que alguien genera ilustraciones para mostrar todos los materiales fósiles, empieza a hacer las primeras colecciones de fósiles conocidas en la historia y encima lo que hace es establecer una especie de comunidad de gente aficionada y profesional que empiezan a intercambiar información y empiezan a intercambiar materiales para estudiar qué demonios es esto. Suponemos que él consideraba los fósiles como restos de animales vivos del pasado, a pesar de que en aquellas épocas del medievo y del comienzo del Renacimiento, evidentemente mucha gente pensaba que eran restos de organismos vivos, pero no estaba muy claro tampoco. Había, digamos, varias teorías que explicaban la formación de fósiles, como la famosa vis plásticas, que era una especie de fuerza de la naturaleza misteriosa que moldeaba las rocas y formaba cosas que parecían seres vivos, ¿no? O, por ejemplo, estas semillas derivadas del pensamiento de Aristóteles, que evidentemente pues, entraban en la tierra y moldeaban formas, ¿no? En fin, hay un librito que os recomiendo a todos, que es muy interesante, que se llama El significado de los fósiles, que está en la editorial Blume, de Marty Ludwig, que cuenta muchas historias de estos primeros investigadores que realmente empezaron a estudiar el registro fósil, y también de geólogos que empezaron a estudiar la historia de la Tierra y de cómo estaba estructurada la corteza, cómo era toda la Tierra. En estos años que realmente fueron de gran avance para la ciencia, el Renacimiento, ¿verdad? A partir de aquí viene una serie de señores muy importantes para la teoría evolutiva, que es ya como, por ejemplo, este señor, que era danés, Niels Stensen, más conocido como Steno, que estudió, tenemos, por ejemplo, trabajos muy buenos de él, porque estudiaba la anatomía especialmente muy bien de los peces paleozoicos, y de hecho hacía cortes de los fósiles como especie de tomografías antes de que se inventara, ¿verdad?, todo el sistema, ¿verdad? Está el señor Robert Hooke, que fue el que descubrió la célula, el que vio que la materia viva estaba organizada en pequeñas celditas y da origen a la teoría celular. Es decir, la teoría celular es que no hay vida sin que haya célula. Sea esta aislada, de este tipo, de otro tipo, o asociada en organismos gigantescos. Siempre tiene que haber células, si no, no hay vida. Pues este señor Robert Hooke y este señor, que era otro anatomista muy bueno. Bueno, todos estos investigadores y otros más que no aparecen aquí se dieron cuenta perfectamente de que efectivamente los fósiles eran restos de organismos del pasado, organismos vivos que habían quedado ahí enterrados y se habían quedado preservados en el registro geológico, en el registro fósil, ¿no? Por lo cual había que estudiarlo, había que estudiar también la historia de la Tierra y había que estudiar también la vida. Y se dieron cuenta de que efectivamente la vida ha tenido que tener un origen y además cambia con el tiempo. Y aquí venimos al gran problema de hoy. Uy, espera que le doy justo a la flecha que no es. ¿Qué provoca el cambio orgánico? ¿Qué es lo que lo provoca? Ese es el gran problema. Ese era el gran problema entonces. Y ahora vamos a las personas que realmente se plantearon en serio cuál era el origen y el motivo de ese cambio orgánico. Uno de ellos es el abuelo de Darwin, Erasmo Darwin, que era naturalista y se planteaba realmente que en la evolución estaban las cosas cambiando, pero no sabía muy bien qué quién. O, por ejemplo, Buffon, también, otro de los grandes naturalistas de la época, pero no encontraban un mecanismo. Era imposible, ¿no? Y eran lo suficientemente honestos como para decir, mira, esto que yo estoy aquí considerando no me convence, por lo tanto me voy a callar. Pero estaban sabiendo que la vida en los estratos de Inglaterra o de Francia y tal cambiaba en el tiempo porque los estratos están superpuestos, ¿verdad? Pero no encontraban un mecanismo. La primera persona que realmente propuso un mecanismo bastante serio para explicar el cambio orgánico fue Jean-Baptiste de Lamarck, ¿verdad? Él planteó que había un cambio orgánico basado en dos aspectos distintos.
El primero es que la evolución tiende a preservar las formas más perfectas. Por lo tanto, aquí en este caso, parece ser que las distintas especies van buscando la perfección para ser, digamos, elegidas por la naturaleza, para ser preservadas. Y el otro aspecto que Lamarck propuso fue la herencia de los caracteres adquiridos. Por lo tanto, si tú adquieres un carácter en vida, porque desarrollas mucho la musculatura o lo que sea en tu día a día, eso lo van a heredar tus descendientes. Hoy sabemos que no es así y, de hecho, en la época hubo una fuerte controversia precisamente porque eso no encajaba con muchas de las cosas que se estaban barajando, incluso con la reciente leyes de Mendel, que también estábamos trabajando ya las primeras ideas sobre la herencia y eso no era así. Pero el mayor opositor a Lamarck, como sabéis todos, fue un naturalista francés muy importante que se llamaba Georges Cuvier, o Cuvier, como yo no hablo francés, pero prácticamente pues fue muy importante. Y este señor para la paleontología ha sido fundamental, es uno de nuestros piedras angulares de la paleontología, porque introdujo conceptos que son modernos incluso hoy en día, como por ejemplo la anatomía comparada. La idea de que las partes de un organismo están correlacionadas. Si tú eres un herbívoro, es muy probable que tengas pezuñas y tengas dientes molares para, digamos, molariformes para machacar la hierba e incluso pues que tengas cuernos para defenderte. Pero si eres un carnívoro, es muy probable que desarrolles garras y desarrolles dientes puntiagudos o dientes incluso con aserrados, ¿verdad?, para romper la carne. Bueno, pues esta idea de la correlación entre las partes de los organismos es de Cuvier. También nos viene otra cosa muy importante que tiene además que ver con la geología, y es que él estudió los fósiles de la cuenca de París, de la cuenca terciaria, y se dio cuenta de que efectivamente había grandes cambios en las faunas de unos estratos a otros. Y ahí estableció que a lo largo de la Tierra, de la historia de la Tierra, había habido una serie de cataclismos que habían cambiado drásticamente, digamos, la perspectiva de lo que es unas faunas, unas floras de una determinada época y la siguiente. Había habido cambios catastróficos. Y introdujo el concepto de extinción, una cosa clave en la paleontología y en la historia de la vida que hoy día está extendida. Todos sabemos lo que es la extinción, pero fue la primera persona que introdujo este concepto desde el punto de vista paleontológico. Porque efectivamente, viendo esos estratos, él se dio cuenta de que había especies que ya no aparecían en los siguientes niveles, habían desaparecido. Por lo tanto, había un reemplazamiento faunístico. Como él no entendía lo que decía Lamarck de la herencia de los caracteres adquiridos, le hizo una oposición absolutamente visceral. Pero Cuvier no propuso ningún mecanismo de evolución orgánica. Solamente, y además ha pasado la historia un poco como antievolucionista. Y no tanto era así, sino simplemente que él decía que ese mecanismo no podía ser así. Pero tampoco a él se le ocurrió lo que viene ahora, ¿no?, que es mucho más importante en este sentido, ¿no?, desde el punto de vista evolutivo. Y para ello necesitamos dos personas fundamentales en nuestra historia, ¿no? Una es Charles Lyell, geólogo inglés que todos conocéis. ¿Qué os voy a contar a los geólogos de Charles Lyell, ¿no?, cuyos principios de geología acompañaron a Darwin durante toda su vida y de hecho nos han acompañado algunos de nosotros también en algún momento. Y bueno, pues es prácticamente el inicio de la geología moderna y sobre todo, hay muchas aportaciones de Lyell, pero el principio del actualismo es una de las cosas más importantes porque evidentemente los procesos del pasado pueden ser muy parecidos a cosas que podemos ver hoy en nuestro presente. Entonces, desde ese punto de vista, pues es interesante, ¿no? Es decir, tenemos mecanismos que podemos estudiar ahora y aplicar, y al revés. Y luego hay otro señor que es muy importante, que es precisamente Thomas Malthus, que era un especialista en el estudio de poblaciones. Entonces, este señor publicó algún libro sobre los principios de la población, ¿verdad?, en el cual acuñó el término de estrés poblacional. Es decir, poblaciones de individuos que pueden sufrir crisis en determinados momentos. Las crisis pueden ser provocadas por
cosas muy diversas, pero que esto implica un estrés en los individuos y hay una especie de selección de situaciones que pueden permitir o pueden generar problemas en algunos individuos y soluciones en otros. Y estas dos ideas, estas dos obras de Malthus y de Lyell fueron las que realmente encendieron la luz de Charles Darwin para generar su teoría del origen de las especies. Aquí le tenemos al señor Darwin. Prácticamente eran contemporáneos, Lyell y él eran bastante amigos, aunque él era un poquito más joven, ¿no? Sabéis que la teoría de la selección natural la generaron dos personas, él y Wallace. Él había viajado durante muchos años en aquel barco inglés, ¿verdad?, alrededor del mundo y había visto muchas cosas y llevaba muchos años trabajando en la teoría de la evolución. Y Wallace, que andaba por las selvas de Indonesia, por allí perdido, haciendo un poco en cabra, ¿verdad?, pues llegó a las mismas conclusiones. Y de hecho publicaron un artículo juntos. Lo que pasa es que, bueno, pues Darwin es cierto que llevaba trabajando muchos años, tenía muy pulido su libro, que se publicó en el año 1859, que es el famoso Origen de las especies, que todos podemos leer y además es un libro muy interesante, ¿no? Por supuesto, ¿no? Y aquí plantea el mecanismo de la selección natural, es decir, la supervivencia, como se dice, del más apto, o en algún caso del que más suerte tiene, o de lo que sea, pero realmente el mejor adaptado a las situaciones de estrés y de cambio es el que realmente va a prosperar. Y esto le dio a la biología evolutiva un paso de gigante, por supuesto, como podéis imaginar. Vino una serie de gente muy importante. El primero de ellos fue Thomas Huxley, que fue el gran defensor de Darwin ante los tribunales que a veces le montaban porque, bueno, había reacciones a la ideología del cambio y del origen del hombre y del origen de las especies, ¿verdad?, en muchos casos. O, por ejemplo, gente como Haeckel, que empezó a estudiar cómo el crecimiento o el desarrollo embriológico de los organismos refleja un poco las pautas de la evolución. Entonces, él acuñó, digamos, la famosa frase de la ontogenia, es decir, el desarrollo de un individuo refleja la filogenia, o sea, las relaciones de parentesco que tienes con otros organismos. Esto no es exactamente así, pero bueno, indicaba que la evolución o el concepto de la vida evolucionando se arraigó enseguida en la comunidad científica y empezaron a trabajar. Su maestro von Baer le dijo a Haeckel que de eso la filogenia no se refleja en la ontogenia, pero que, bueno, de algún modo sí que hay complejidades que hay que ir estudiando, ¿no? Y muchos otros biólogos evolutivos que tenemos aquí, como Luis Agassiz, que además era geólogo y fue muy importante también desde el punto de vista geológico en muchos aspectos, ¿no? Así que la evolución se estableció ahí como una cosa muy en el entredicho, ¿no?, de la comunidad científica, ¿no? Pero vamos a entender cómo está generada, cómo está estructurada la evolución, tal y como la entendemos hoy día. La evolución, para los que hemos estudiado la autónoma, como José Luis Sanz, Pelu, que es nuestro profesor, todos los que hemos pasado por allí tenemos este triángulo al que llamamos el triángulo evolutivo, que es el que genera un poquito el poder entender de qué va todo esto, ¿no? La evolución está, digamos, fundamentada en tres partes principales. ¿Cuál es su motor? Es decir, ¿qué es lo que la mueve? ¿Hacia dónde va? Si hay una dirección de evolutiva o no. ¿Y cuál es el tempo, el ritmo de evolutivo? Si es un ritmo gradual o es un ritmo muy rápido. Entonces, desde el punto de vista del motor, digamos que podríamos tener dos diferentes posturas. Una postura internalista, es decir, el motor, lo que genera realmente el cambio orgánico que luego se va a ver reflejado en el proceso de selección natural, está generado internamente en los organismos, manejando su código genético y su información genética. O, por el contrario, es el ambiente donde estos organismos están viviendo el que va a influir de una forma drástica y va a estar, digamos, marcando las pautas del cambio evolutivo. Entonces, ahí tenemos dos escuelas diferentes de pensamiento. Por otro lado, tenemos el tempo, es decir, la evolución puede ser gradual o puede ser en algunos momentos rápida, en algunos momentos puede ser más lenta,
No lo sabemos. Hay dos posturas realmente diferenciadas. Y por otra parte, tenemos la dirección. Si la dirección, la evolución se mueve hacia algún sitio, hacia esa perfección de la que hablaba Lamarck, o hacia un, no sé, hacia donde sea, ¿no? O es una cuestión de azar. Es decir, no hay ninguna dirección preferencial y es la propia selección natural la que va, digamos, gestionando quién queda y quién no. Pues aquí tenemos las diferentes escuelas. Con toda esta combinación de colores, entre los amarillos y los verdes, pues tenemos, de algún modo, todas las escuelas de pensamiento que podríamos abordar con matices, porque hay más cosillas. Darwin, por ejemplo, ¿qué era? Pues era gradualista. De hecho, él no creía casi en las especies, luego lo vamos a ver. Era ambientalista porque él decía que el ambiente, sobre todo basado en la temática de Malthus, ¿verdad?, de las poblaciones, era lo que más influía en los organismos, y era no direccionalista. Es decir, él hablaba siempre en sus libros del origen de las especies de cambios muy graduales de individuos según líneas que van ascendiendo en el tiempo. Pero no hay ninguna dirección y es muy gradual todo. Y está básicamente basado en el ambiente, ¿no? Haeckel, por ejemplo, ese señor que decíamos que estudiaba el crecimiento de los embriones de muchas de las especies, sobre todo de vertebrados, ¿verdad? Pues él era mucho más internalista en el sentido de que él empezó a estudiar dos aspectos que forman parte de la biología hoy día, que es las mutaciones, es decir, que generan los cambios en la información genética, en el material genético generan mutaciones, y eso implica cambio. Muchas de esas mutaciones no valen para nada y son desastrosas, pero alguna otra se puede heredar y puede ser beneficiosa o puede ser simplemente heredable y permanecer en la descendencia. Y estudió la ontogenia, es decir, cómo un organismo determinado va creciendo y va reflejando la pauta evolutiva, primero de sí mismo, pero después un poquito el reflejo del grupo zoológico o botánico en el cual está incluido. De modo que hay diferentes posturas en el mundo de los primeros científicos evolucionistas. Tenemos también una escuela de pensamiento muy fuerte en aquella época y a principios del siglo XX, que es la escuela ortogenética, es decir, que la evolución tiene una dirección muy establecida hacia la perfección. En el caso de nuestro más famoso ortogenetista, que era el padre Teilhard de Chardin, que es muy importante en el pensamiento evolutivo, él pensaba que efectivamente la evolución era una cosa totalmente científica y admisible de cara a la Iglesia, por ejemplo, pero que había una dirección hacia el surgimiento de, por ejemplo, por la especie humana, con un aspecto final que él llamaba noosfera, es decir, la conciencia cósmica o la conciencia espiritual que la vida ha generado a lo largo de todo el proceso evolutivo. Y es en su libro El fenómeno humano, pues es muy interesante de leer porque es gente muy, muy interesante de ser leída, la verdad. Y es la escuela ortogenética. Ahí, evidentemente, hay una dirección muy clara establecida para la vida. Y todo este mare magnum que vemos aquí da lugar a la escuela más conocida dentro de la teoría evolutiva, que se llama la teoría sintética de la evolución, que es la que ha dominado el pensamiento de la teoría evolutiva durante gran parte del siglo XX, ¿no? La teoría sintética se llama así porque precisamente es la unión de tres grandes disciplinas dentro de las ciencias de la Tierra, ¿no? Por una parte, la sistemática, con una de las grandes figuras, Mayr, que estudió el concepto de especie, es decir, las especies como entidades reales, y la dinámica de poblaciones. Las especies no están aisladas, sino que se distribuyen en diferentes poblaciones que pueden quedar aisladas desde el punto de vista geográfico y desde el punto de vista de la reproducción, quedar aisladas, y cada población de una misma especie puede tener una historia diferente, generar variedades que en principio se llaman clinas, que es muy del día a día, por ejemplo, de ornitólogos y de herpetólogos y de gente que estudia la neonatología actual, ¿verdad?
y que en algún momento dado puede dar lugar a fenómenos de especiación en poblaciones que están alejadas y aisladas. Esta rama sistemática la estudió Meir y otros muchos colaboradores, por supuesto. Aquí se unió también el conocimiento de las leyes de la herencia. Esto fue absolutamente fundamental. Y aquí tenemos al señor Dobzhansky, que no me sale, que era un gran genetista y estudió, por supuesto, está ya muy estudiada las leyes de Mendel y de la herencia, cómo funcionaba todo esto, y sobre todo la genética de poblaciones. En estas poblaciones que quedan aisladas, precisamente lo que funciona aquí es que la constitución genética de una población y de otra puede derivar en el tiempo y producir procesos de especiación que generen especies nuevas, ¿no? Y esto fue estudiado desde este punto de vista por toda la gente que le dio a la genética un impulso tremendo, ¿no? Y luego la parte de paleontología, que es la que a mí más me afecta, pues con el señor Simpson, que no es de los Simpson, pero bueno, es el señor Simpson, que introdujo pues, el estudio del registro fósil desde el punto de vista evolutivo y sobre todo los conceptos de micro y de macroevolución. Todo esto se generó en los años 20, 30, 40, 50, 60, hasta el año 70 y tantos del siglo XX. Y este es el paradigma evolutivo que funcionó cuando nosotros pues, estudiamos nuestra carrera muchas veces, era precisamente esta teoría sintética. ¿En qué consiste? Pues consiste en lo siguiente. Darwin es la base. Darwin es la base. Eso lo tenemos que tener presente siempre. La herencia mendeliana, es decir, las leyes de Mendel que habían ya sido muy bien conocidas, estudiadas y reestudiadas y haciendo experimentos nuevos, etcétera, forman parte de la evolución. Las mutaciones y la recombinación, una vez que ya se entendieron los mecanismos celulares de la producción de gametos y que se producen fenómenos de mutación, pero también de recombinación que son inherentes a la meiosis y a todos esos procesos, pues forman parte también y se transmiten a la descendencia, de modo que pueden generar nuevas especies, nuevas variedades, nuevas especies, nuevas cosas, por lo menos, ¿no? Se establecen los conceptos de genotipo y fenotipo, que todos hemos oído. El genotipo es la información genética que uno posee y el fenotipo es cómo la expresa. Esto lo vemos muy bien en los gemelos. Muchas veces los gemelos, pues sí, son iguales, ¿verdad? Pero con el tiempo se pueden ir diferenciando. Y de hecho a veces se diferencian bien, pero tienen la misma información genética, pero bueno, está generado en diferentes fenotipos, ¿no? Se incorpora a la taxonomía moderna con un especial debate si son las especies o las poblaciones las que generan el proceso evolutivo, efectivamente. Estábamos hablando de que la especie es una entidad real, pero las poblaciones son las que realmente. Entonces, aquí entra también la ecología con el actualismo de especies actuales, que podemos ir viendo cómo funcionan y aplicar esos conocimientos al pasado de procesos de especiación que han podido pasar hace 500 millones de años, por ejemplo, que también ocurría lo mismo. Y la paleontología, lo cual me alegro, entra en un primer plano en la comprensión del proceso evolutivo, porque evidentemente la historia de la vida ha quedado reflejada en el registro geológico, decía Darwin, pero en el registro fósil, que llamamos un poco nosotros, ¿no? Así que tenemos que la mutación, la recombinación genética, la deriva génica en las poblaciones, el aislamiento de estas poblaciones que da lugar a la especiación por separación, que se llama especiación alopátrica, es un nombre así muy curioso, pero es como se llama, entran dentro de lo que es la selección natural. De modo que la teoría sintética es gradualista en la base, es no direccionalista, y aquí hay una especie de equilibrio cósmico entre el ambientalismo de las poblaciones y de sus diferentes ambientes y toda la genética en forma de mutaciones, recombinaciones y mezcla de cosas, ¿no? Por lo tanto, ahí tenemos, digamos, el espectro de lo que es la teoría sintética. Esta teoría sintética que dominó el paradigma evolutivo durante muchos años del siglo XX. Grandes investigadores. Bien, hemos visto que para Darwin lo que evolucionaba más que la especie era el individuo.
Si leéis a Darwin con cuidado, él habla de individuos que van modificando cositas. Y entonces se imaginaba a los individuos o pequeños grupos de individuos evolucionando en el tiempo en una especie de escalera que van modificándose diferentes aspectos y van evolucionando en el tiempo. Es curioso que el autor del origen de las especies, prácticamente las especies no creía en ellas como tal, ¿no? Creía en pequeñas modificaciones a nivel individual. La teoría sintética, sin embargo, ya introduce la especie y la población como generadores del cambio evolutivo, pero no todo el mundo pensaba así. Hay un señor que se llama Richard Dawkins, que creo que todavía vive. De hecho, le he visto una entrevista hace poco y ya está mayorcito, más que esta foto, pero está ahí. Que él pensaba que realmente la unidad evolutiva no era tanto la especie, ni el individuo, ni las poblaciones, sino el propio gen. Él pensaba que era el gen el que trataba de salvarse y de perpetuarse en el tiempo, ¿no? El gen como tal. Escribió un libro muy famoso que se llama El gen egoísta, que lo tenemos publicado en español, también de hace muchos años, además. Y bueno, pues es una idea interesante. No tiene muchos partidarios, pero es una idea más y ahí está, ¿no? Ahí la dejo. Y luego, por último, pues podemos pensar en la especie como realmente la unidad evolutiva, como tal, ¿no? Y ahí, después de la escuela sintética, vino la siguiente, que es la escuela del equilibrio puntuado, con dos de los grandes pensadores de la teoría evolutiva durante el siglo XX, que son Stephen Gould y Niles Eldredge. Niles Eldredge creo que todavía está vivo. Si alguien sabe algo, yo creo que todavía vive. Es un señor, los dos grandes científicos, los dos grandes divulgadores, además, que en el año 1972 publicaron un trabajo que da lugar a la teoría del equilibrio puntual, que cambia totalmente el paradigma evolutivo de nuestra concepción de la vida. Ellos publicaron varios libros, algunos muy famosos, especialmente el de Ontogenia y Filogenia de Gould, del año 77, y que luego él, en su última etapa, publicó un libro que son 1500 y pico páginas, lo tengo aquí en el despacho, y que publicó en el año 2002, el año de su muerte, desgraciadamente. Pero es el año de toda su vida, el trabajo de toda su vida ahí. Está escrito en forma de ensayo, como él generó muchos libros en forma de ensayo de artículos pequeños, como el pulgar del panda y todo ese tipo de cosas que conocemos muchos. Pues es un libro muy ameno de escribir, lleno de mucha información y mucha cultura de lo que es la biología, ¿no? Y algún libro también de Eldredge, tiene varios, pero he elegido este como uno de los más conocidos, la síntesis no finalizada o infinalizada. Bueno, ¿qué dice la teoría del equilibrio puntual? Que es a lo que vamos, ¿verdad? Dice que la especie es una entidad real dentro de la biología y es la unidad evolutiva. Es lo que evoluciona, es la especie. Ni poblaciones, ni leches en vinagre. La especie es realmente lo que evoluciona y lo que marca las pautas. Dice que una especie está en periodos durante los cuales no cambia, periodos que se llaman de estasis. El término bradipedia. Una especie braditélica es una especie que no cambia en el tiempo, pero que sin embargo a veces se producen fenómenos de cambio muy brusco y muy rápido, fenómenos que se llaman taquitélicos. ¿Vale? Esto ocurre. Muchas veces vemos especies que decimos, una especie fósil, como algunos tiburones, ¿verdad? Que llevan ahí millones de años y no han cambiado. Bueno, pues esta es un poquito la idea, ¿no? Es decir, que cambia un poquito el panorama. El cambio no es anagenético, es decir, no es lineal como pensaba Darwin y algunos evolucionistas de la escuela sintética, sino que se produce en espectros aislados geográficos, como patrocinaba también o pensaban algunos de los sintéticos también, y se produce una mezcla después, una vez que se han producido diferentes especies en diferentes sitios, se pueden mezclar. Pero tú no ves los cambios, ves cuando las has juntado, de modo que te parece un cambio muy brusco realmente. Entonces, se abandona el gradualismo evolutivo por el saltacionismo.
La evolución puede ser lenta, pero también puede ser muy rápida. Y esto explica una de las cosas que más preocupaban a Darwin, que era lo que él llamaba, buscaba eslabones perdidos en el registro fósil y no los encontraba. Y él pensaba que el registro fósil es que era muy imperfecto. Y bueno, ciertamente a lo mejor puede ser, y de hecho es así. Pero es que la escuela del equilibrio puntuado, la escuela saltacionista, por así decir, dice que es que no hay, no los vas a encontrar. No hay formas intermedias. De modo que esta escuela del equilibrio puntuado es saltacionista, es no direccionalista y es ambientalista, internalista. Esa es la parte del motor, es la parte más puñetera, por así decir, de la teoría evolutiva. Tres consecuencias muy importantes en la teoría del equilibrio puntuado. Fijaos, si el gradualismo de Darwin fuese correcto, entonces muchos de la gente que hacéis estratigrafía, a lo mejor en lugar de hablar de especies guía o de fósiles tipo, hablábamos de grados de evolución, que es lo que Darwin buscaba en el registro fósil. Grados de evolución que le dieran la pauta del cambio, pero eso no lo hay. Y todos los que hacéis estratigrafía como geólogos, ¿verdad? Habláis de especies tipo. Es cierto que a veces es difícil acotar qué es una especie o qué es una subespecie o qué está. Pero realmente estás buscando especies reales. Y además las catalogas y te sirven para datar. Por lo tanto, esto es una consecuencia de que la idea de Darwin de ese cambio gradual no es del todo correcta, ¿no? No existen series graduales de adquisición de caracteres, ¿verdad? No las hay. No las hay. Tú no puedes buscar y decir, no, voy a encontrar en el registro fósil un estómago que se está formando de determinada forma. No lo vas a encontrar. Porque los cambios para que un órgano o una estructura funcione tienen que ser grandes. Por lo tanto, esos cambios graduales que uno buscaba en el registro fósil antes no se van a producir, no los vas a tener. Por lo tanto, ¿qué ocurre? Que el concepto de eslabón perdido, que está muy extendido en la gente, ¿verdad? No existe. No está, no lo busques porque no existe. Entonces, muchas veces la gente te dice, no, el hombre desciende del mono. Es que tenemos que encontrar el eslabón perdido entre el neandertal y el homo sapiens. Es que no lo vas a encontrar porque, por una parte, unos estaban en África, los otros vinieron a Europa y no sé qué, luego se mezclaron y no vas a encontrar formas intermedias porque no las hay. Se han generado en sitios diferentes, en diferentes formas, en diferentes tiempos, en diferentes condiciones. Esta es un poquito una de las consecuencias más importantes desde el punto de vista conceptual de la teoría evolutiva. ¿Cómo estamos ahora? Pues estamos así, os lo digo. Estamos en un momento paradigmático, es decir, de la existencia de diferentes hipótesis que están funcionando en el día a día entre los biólogos evolutivos. Estamos en un concepto de equilibrio puntuado no gradualista. Casi todo el mundo pensamos que efectivamente la evolución tiene saltos tremendos. Estamos en una especie de paradigma no direccionalista, es decir, nadie piensa que haya una dirección, pero esto es matizable porque ahora vamos a ver una cosa. Y el gran debate es qué pasa con el motor, qué genera, qué demonios genera el cambio orgánico. Si el movimiento que hacemos con nuestro material genético y cómo lo modificamos o es del ambiente. Y ahora vemos que no es tan fácil. Así que tenemos aquí tres grandes cuestiones que vamos a pensar un poquito ahora. La primera, desde el punto de vista internalista, tenemos los genes reguladores, que se llaman los genes OX. Desde el punto de vista más ambientalista, nos vamos a la moderna epigenética que está creciendo hoy día y está funcionando muy bien en los medios de comunicación y además en los medios científicos. Y tenemos una tercera pata de todo este tinglado, que es la biología cuántica, que es la que vamos a terminar la cuestión. Los genes reguladores, digamos, son los que realmente están funcionando para que un organismo tenga la forma que tiene. Se llaman genes homeóticos o genes homeobox y lo que hacen es que regulan el eje anteroposterior del organismo. De modo que un organismo genera estructuras y regulan la generación de la forma. Y también regulan una cosa muy importante, que es la muerte celular.
Los organismos pluricelulares necesitamos que nuestras células se mueran y sean sustituidas por otras, porque si no ocurre eso, se nos produce un cáncer, se produce un proceso de crecimiento incontrolado que se produce, ¿verdad? Muchas veces, desgraciadamente, pero es así. Entonces, esto está regulado por una serie de genes que no generan proteínas, ¿verdad? Pero sí que regulan cosas. Y regulan, sobre todo, la cuestión de la morfogénesis, de la forma de un cuerpo. Un cuerpo no es una forma amorfa, tiene una serie de estructuras, una serie de anillos, una serie de órganos grandes, y cada una de estas regiones está regulada por los genes reguladores, los genes OX. Y aquí se produce una posibilidad de pautas evolutivas muy curiosas, y es que si un grupo de genes regulan, por ejemplo, la parte final del abdomen de una mosca, y ahí se producen variaciones de forma que no se producen en la zona del tórax, se va a producir una especie de evolución en mosaico. Y a lo mejor hay partes del cuerpo que van a cambiar para la descendencia, pero otras van a permanecer menos alteradas. Y esto, por ejemplo, se ha estudiado mucho yo tengo compañeros de la universidad, en la Autónoma, ¿verdad?, que estudian pautas evolutivas en el esqueleto de cocodrilos fósiles, de algunos dinosaurios, donde se ven que hay regiones que se modifican en el tiempo con mucha mayor velocidad que otras. Por lo tanto, aparte del movimiento del material genético que se puede ir generando y se puede ir modificando, partes de ese material genético pueden ser reguladas de determinada forma para generar cambios y evolución en mosaico. Esto ocurre y es así. Hay muchos ejemplos de trabajos publicados en este sentido. Así que se puede producir desarrollo en mosaico modular. Es un camino evolutivo que permite modificar la forma y la descendencia de muchos de los organismos. La epigenética, digamos, es que el material genético que tenemos, sobre todo los seres, digamos, pluricelulares, está incluido dentro de una serie de estructuras que se llaman cromosomas, y no todo el material genético está funcionando, sino que la mayor parte de él está incluido en unas estructuras que se llaman heterocromatinas o una serie de proteínas que se llaman histonas, que hacen que solo funcione lo que tiene que funcionar en ese momento. Entonces, estas zonas inactivas están inactivas precisamente porque hay un compuesto metilo que se incorpora ahí al ADN y hace que ahí no entre ni Dios, con perdón de Dios, que siempre puede entrar en todos los sitios, pero es un poco así. Y entonces ese ADN está inactivo. Entonces, la epigenética se refiere a precisamente la forma en la que se expresan estos genes, la forma en la que se expresan estos genes. Es como si tuviéramos un libro, ¿verdad? El genoma fuese el libro escrito y la epigenética sería el modo en que hay que leer el libro y el orden en que hay que leer los capítulos, que muchas veces aparecen en los cromosomas desordenados, pero esta gente sí sabe en qué orden hay que leer. Por eso, cuando nos desarrollamos, hay cosas que se generan con la edad. Pues los caracteres sexuales, por ejemplo, cuando un niño es pequeñito, pues no tiene ciertas cosas que luego van apareciendo. Y todo eso está regulado ahí, tanto por los genes homeobox de antes, como por los genes que se van activando por procesos de metilización y viceversa, ¿no? Así que es un follón la evolución. Por eso decíais en el pasillo aquel, no entendemos nada, pero yo tampoco, pero es un follón. Entonces, fijaos cómo el material genético está incluido en los cromosomas, que en nuestro caso incluso los podemos ver en un microscopio, se hacen los cariotipos, ¿verdad? Y se ve, y cómo está todo enrollado. Hay ADN activo y ADN inactivo. Una de las cosas que estudia la epigenética precisamente es la influencia del ambiente exterior en la expresión génica. Por eso la he colocado esta epigenética más en la parte ambientalista de la evolución que en la otra, porque aunque evidentemente estamos hablando del material genético y cómo funciona, realmente estamos hablando de que el ambiente puede interactuar, radiaciones del sol, la luz, diferentes medios químicos
los alimentos también pueden influir en la expresión génica, por lo tanto, esto se está estudiando ahora en detalle y puede tener consecuencias evolutivas, que a veces no sabemos. Hay trabajos por ahí que se han generado por ahí Recuerdo este tomo especial de la revista Investigación y Ciencia de hace ya muchos años, pero que es muy interesante porque reúne lo que en aquellos años se sabía, o por ejemplo este libro de nuestro compañero del CSIC, Carlos Romar, está publicado en esta colección de libritos divulgativos tan asequibles y son muy interesantes de leer, donde habla de toda esta problemática y podemos, digamos, ahondar un poquito más en lo que yo estoy contando. Ellos sí que saben de este tema porque están trabajando con los ejemplos, ¿no? Bien, hemos dicho que el estado del paradigma actual es un estado evolutivo no direccional. Ahora consideramos que no hay una dirección en la evolución de la vida, pero no todo el mundo está de acuerdo. Hay que matizar. Por ejemplo, el señor Conway Morris habla del concepto de recurrencia. Y esto es muy importante porque viene a decir que a lo mejor la vida se enfrenta con problemas que solamente tienen unas poquitas soluciones desde el punto de vista de las propias leyes físicas. Y entonces la selección natural y la naturaleza va a seleccionar precisamente esas soluciones que uno va a generar que están de acuerdo con las leyes físicas. No puedes contradecirlo. Entonces, por ejemplo, él habla de la inteligencia. La inteligencia puede ser un factor muy importante en la evolución porque especies inteligentes, más inteligentes que las competidoras, poblaciones más inteligentes que las competidoras, puede ser muy importante para realmente salir del paso en un momento de crisis. Para generar inteligencia necesitamos un sistema que tome la información del medio exterior y sea capaz de responder a ella. Estamos hablando del sistema nervioso. Y la generación de un buen sistema nervioso, a lo mejor lo que necesita es la generación de un cuerpo que tenga un eje antero-posterior, que te permita no solamente coordinar movimientos, sino... Entonces, estamos hablando de que a lo mejor diferentes especies y en diferentes momentos, por esta serie de leyes y de necesidades intrínsecas de la vida, necesitan generar soluciones parecidas. Y a lo mejor nos encontramos con vida extraterrestre en algún momento dado en los más de 5.000 planetas que se conocen ahora fuera del sistema solar. Y a lo mejor nos encontramos con que muchas de la vida que se ha podido generar allí, igual que se generó en la Tierra, o parece que se generó en la Tierra, pues encontramos soluciones parecidas, no lo sabemos. Por ejemplo, podemos pensar en que la vida necesita moverse. Y entonces generas estructuras para moverte. Los apéndices, las patas, las manos, los brazos. Eso se ha generado en muchos grupos diferentes. Los apéndices de los insectos, los de nosotros, los vertebrados, no son homólogos, pero son soluciones parecidas a lo mismo. No hemos desarrollado la rueda, que podía haber sido una estructura adaptativa para movernos a alta velocidad. Sin embargo, la naturaleza no la ha generado. No sabemos por qué. Hemos generado patas todoterreno, muchas veces muy rápidas, pero la rueda, que podía haber sido una estructura orgánica que generase cosas, hemos desarrollado flagelos, cilios, pero la rueda como tal no. La hélice, sí, porque algunos flagelos se mueven como una hélice, ¿verdad? Hemos generado el vuelo, por ejemplo, en muchos grupos de organismos. Incluso los vertebrados han generado el vuelo de 3 formas distintas. Los pterosaurios, las aves, los murciélagos, los quirópteros, los mamíferos, vamos. Hemos generado el vuelo de tres formas distintas buscando soluciones parecidas, porque para volar necesitas sustentación y velocidad. Y han encontrado soluciones para eso, ¿no? En 3 momentos distintos. Entonces hablamos de que no hay una direccionalidad en la evolución, pero cuidado, porque muchas veces las leyes físicas nos constriñen a buscar soluciones parecidas. Y puede haber una especie de direccionalidad ahí subyacente, ¿no? En ciertas cosas, ¿no? Sin embargo, por ejemplo, Gould, de la escuela saltacionista, pensaba que esto para nada. Él hablaba del fenómeno de contingencia. Dice que el devenir evolutivo se traza a golpe de casualidades que modifican el rumbo. No hay una dirección. Pasan cosas y esas cosas que pasan
te marcan en el futuro. Y tenemos ejemplos, bueno, para parar un tren, por ejemplo. Se genera la vida y en un momento dado aparecen unos bichos que empiezan a aprovechar la energía solar, que está ahí siempre, pero nadie la aprovechaba, y generan la fotosíntesis. Y eso cambia la historia de la vida, porque genera un veneno que extingue a muchas de las especies anaerobias que estaban entonces y generan la posibilidad de que otras especies desarrollen la respiración aeróbica aprovechando el oxígeno, ¿no? Con el proceso que se llama fosforilación oxidativa, cuyo descubrimiento le dio el premio Nobel a nuestro Severo Ochoa, precisamente esta cadena de la respiratoria, que se produce en las mitocondrias de todas nuestras células. Así que no solamente el oxígeno es aprovechado, sino que encima sube a la atmósfera, forma una capa de ozono, que es oxígeno trimolecular, triatómico, vamos, quiero decir, y nos protege de la radiación ultravioleta. Si no se genera la fotosíntesis, esto no se hubiera producido. Resulta que de pronto aparece una simbiosis mágica. Coge una bacteria y una arquea y se fusionan y dan lugar a la célula eucariota, con un núcleo y con una serie de orgánulos que antes no existían. Y de pronto aparece la vida más complicada, la vida eucariota, que da la posibilidad de la vida pluricelular. 3.000 millones de años sin seres pluricelulares y aparecen de casualidad por una simbiosis. Esto es lo que comentaba Bull. Hay cosas que marcan el futuro. Aparecen eventos de extinción en masa. Tú puedes estar ahí disfrutando de la vida y dices, qué bonito, ahora puedo respirar oxígeno y te cae un meteorito y se acaba la fiesta, ¿verdad? Pues esas son extinciones que provocan y marcan el futuro. Pues eso es lo que... Para la escuela saltacionista, esta dirección que comentaba Conway Morris no es tal, sino que no hay una dirección. El código genético, otra cosa igual. Es decir, la información genética, ¿cómo se transcribe? En forma de palabras que están formadas por 3 letras. Las iniciales de las bases nitrogenadas, adenina, timina, guanina, citosina y el uracilo también como quinta cosa, ¿no? Son tripletes de 3 letras. Cada una codifica un aminoácido. Bueno, tú puedes inventar otro código completamente distinto. Pero la selección natural, la vida, ha seleccionado eso. Podemos encontrar vida extraterrestre que no haya pasado por estas fases casuales y causales de todos estos cambios anteriores que hemos mencionado y ser completamente distinta. Incluso tener un código genético con otro idioma. A lo mejor las palabras no son códigos de 3 letras, sino códigos de 4, de 5, de 2, no lo sé. Pero podríamos encontrar vida con un diferente idioma. Así que, un lío, ¿verdad? Tú me has traído aquí, yo te advertí. Y luego tenemos la tercera pata que necesitamos para entender la evolución que ya ha hecho manos a mis amigos los físicos. Tenemos aquí una eminencia presente y los necesitamos porque si no, no entendemos nada. Y me voy a lo siguiente. Por ejemplo, hoy día se está estudiando muchísimo cómo funciona la vida a nivel íntimo, a nivel molecular. Por ejemplo, los ADN sabemos que son cadenas de doble, moléculas enormes de doble cadena que están enfrentadas y están unidas por puentes de hidrógeno. Esos puentes de hidrógeno, esos hidrógenos que están en los puentes, no están ahí paraditos y tal. Están, según una ecuación de onda de Schrödinger, ¿verdad? Que tiene dos picos. Un pico de baja energía, que es donde mayoritariamente puede estar, y otra de más energía donde está menos, porque necesita gastar más y está en el sitio más barato. Entonces, en realidad está en los dos, está fluctuando en los dos. Es el principio de incertidumbre de Heisenberg, ¿verdad? Ese está. Entonces, esa función de onda va a colapsar. Colapsa en el sitio de menos energía, vale. Pero si por algún cambio y por una especie de efecto túnel pasa a través de los dos estados energéticos y se va al otro, se produce una mutación. Y entonces la base nitrogenada que se iba a colocar ahí, aparece otra. Y entonces el sistema celular está constantemente, aunque parece mentira, está constantemente reparando todos estos errores
que vienen a veces de fallos de las moléculas y de las enzimas, pero también de fallos en el colapso de la función de onda de los hidrógenos, de los puentes de hidrógeno, de los ADN. Tela marinera, pero es así. Este proceso se llama tautomerización y está siendo estudiado por gente muy inteligente. Tenemos procesos de biología cuántica incluso en las cosas tan simples como la capacidad que tienen algunas aves de detectar el campo magnético terrestre, esto que se llama magnetorrecepción, que se ha estudiado muchísimo en el petirrojo. Es una ave migratoria que todos conocen. Bien. Esto, además del petirrojo, son los primeros trabajos que se hicieron con esto de la biología cuántica, por lo cual se ha estudiado pero a fondo. Entonces, hay una longitud de onda que incide en una de las moléculas del ojo del bicho y produce una reacción de efecto túnel cuántico y le permite captar el campo magnético terrestre, las líneas verticales del campo magnético terrestre y orientarse perfectamente. Es increíble, pero es así. La fotosíntesis es otro ejemplo. O sea, resulta que aparece un fotón y golpea el electrón de la molécula del átomo de magnesio que está ahí en la joder, iba a decir la hemoglobina, no, en la clorofila, ¿no? Bueno, pues ese electrón aparece y se va. Se produce lo que los físicos llaman un excitón. Y entonces, ese electrón se tiene que unir a un receptor. Pero el tío no se va a buscar a uno o a otro. Está en muchos estados cuánticos diferentes a la vez. Aquí. Donde el colapso es función de onda, parecida a lo que hemos explicado antes de los hidrógenos, ¿verdad? ¿Qué ocurre? Esto no es magia. ¿Qué está ocurriendo en la física? Está ocurriendo. Y lo que ocurre es que eso hace que el proceso sea muy eficaz, porque es que el electrón no tarda nada en llegar. Entonces, estamos hablando de que son procesos que ayudan a la vida a generar este tipo de cosas. Nos lesionamos la rodilla, vamos al médico, ¿verdad? Y nos hacen una resonancia magnética y nos meten en un tubo. Bueno, pues lo que hace el tubo es nos genera unos campos magnéticos que hacen que todos los espines de los átomos de hidrógeno de nuestro cuerpo se orienten del mismo modo. Se ponen todos mirando a... Bueno, no quiero mencionar ninguna ciudad, mirando, que es mi tierra, además, mirando para allá. Y entonces, de pronto, se desconecta la corriente y todos los espines de los átomos de hidrógeno se vuelven a su posición de menos energía. En ese proceso se genera energía y se aprovecha para hacer una foto. Eso es como funciona la resonancia magnética. Los médicos nos hacen una resonancia, la hacen muy bien, todo lo que quieran, pero los tíos que lo han inventado, tela marinera. Entonces, la mecánica cuántica la tenemos en el día a día. Se van a generar ordenadores cuánticos. ¿Por qué? Pues porque, por lo mismo, es decir, el sistema digital son ceros y unos. Ceros y unos, ceros y unos, ceros y unos. Pero si tú tienes una función cuántica que te hace que una determinada cosa esté en los dos sitios a la vez y sea cuestión de nada, el que caiga donde quiera, pues tienes una velocidad de procesamiento absolutamente superior. Y eso está ahí. Entonces, fijaos y ya con esto termino, ¿eh? Fijaos lo que tenemos aquí. Bueno, antes de terminar, estos dos pequeños libritos que os recomiendo, que a lo mejor os pueden interesar de biología cuántica. Que este lo tenemos en la editorial RBA, se llama Biología Límite, de McFadden y Al-Khalili, que además fueron pioneros, o varios de los pioneros en la investigación de esta serie de temas. Cuentan muy al detalle lo de los petirrojos y cómo se orientan, y otras muchas cosas más. O nuestro compañero Salvador Miret, del Instituto de Física Fundamental, que además es un gran divulgador y tiene también este librito de la colección del CSIC, donde habla de biología cuántica. Y realmente este físico nos está abriendo el camino un poquito también para que los biólogos miremos a donde no mirábamos antes, ¿verdad? Pero fijaos, si necesitamos la biología cuántica, porque vamos a pensar una cosa, una célula tiene unos 1000 millones de moléculas de ATP, la molécula del adenosin trifosfato, que es lo que nos genera energía realmente.
la moneda de cambio de la energía. Tenemos que producir ATP para poder hacer esto, cualquier cosa, ¿no? Esos 1000 millones de moléculas de ATP se degeneran en unos 2 minutos. A lo largo de un día, un ser humano gasta unos 40 kilos de ATP. Y en ejercicios intensos, por ejemplo, un deportista de alta competición, un futbolista, un atleta, puede gastar hasta medio kilo de ATP al minuto. Lo he comentado muchas veces con mis amigos físicos, y es que sin la biología cuántica no entendemos los procesos vitales, porque hemos considerado siempre la vida como una interacción de moléculas en una especie de gel, una interacción de moléculas que está dominada por las leyes de la termodinámica y del movimiento browniano, ¿verdad? Cuanto más calor haya, las moléculas se tienen que acercar entre sí y generar una serie de reacciones que se tienen que acoplar entre sí. Y a pesar de la presencia de catalizadores, da la sensación de que las velocidades que necesitamos de procesamiento, de generación de moléculas, como pueda ser este ejemplo del ATP, no son suficientes para que la termodinámica y el simple movimiento browniano precisamente permitan estas velocidades de procesamiento. Así que tiene que haber mecanismos ocultos que faciliten todo esto. Y los mecanismos tienen que estar encaminados hacia la parte cuántica de la física molecular. Tiene que haber procesos que faciliten, como pasaba con el magnesio de la clorofila, ¿verdad? Es una producción inmediata. Porque, fijaos, el peso molecular del ATP, cuántos moles necesitamos cada día y buscamos el número de Avogadro, ¿verdad? Y calculamos las moléculas que se tienen que generar diariamente en nuestro cuerpo para mantener nuestra vida. Es absolutamente tremendo. Y con esto termino. El propio origen de la vida, que siempre hemos considerado que era un ámbito termodinámico, ¿verdad? En una especie de sopa primitiva, en un mar antiguo, en unas condiciones especiales. ¿Cómo se pueden generar tantas reacciones encadenadas? Que al principio debieron ser simples, es cierto, pero se tienen que encadenar una serie de cosas para que realmente funcione un proceso vital. Y precisamente, digamos, procesos cuánticos que no conocemos todavía tienen que estar implicados en todo el ensamblaje de la vida para que podamos considerar que se ha producido de una forma así aleatoria o como quieramos llamar. Así que necesitamos esta parte de la biología cuántica, ¿verdad? De la física. Así que tenemos que unir las físicas, las químicas, las biologías, las geologías para entender esta cuestión. Así que nada, muchas gracias a todos por vuestra atención. Y como decía Einstein, nos encanta pensar, lo pasamos muy bien. Die Freude am Denken, el gozo de pensar. Y esta introducción de la biología cuántica en la teoría evolutiva viene a colación de intentar hacer lo que él siempre nos pedía, que vamos a intentar hacer cosas distintas para buscar realmente resultados diferentes que no encontramos si hacemos siempre lo mismo, ¿verdad? Así que cuando entendamos la parte del universo que es la materia oscura y la energía oscura, a lo mejor entendemos mucho más, porque eso lo dejo a los físicos, ¿verdad? Nada, muchísimas gracias por vuestra atención y un placer. Muchísimas gracias, Joaquín. Desde luego, yo no sé si me has abierto, planteado muchísimas más preguntas de las que tenía por hacer. Pero bueno, ahora abrimos el turno de preguntas. Como habrá muchas, si alguien quiere formular alguna, bueno, no. Bueno, a mí me ha gustado mucho su conferencia por dos razones. Una, porque has empezado algo más grande y has terminado más pequeño. Yo soy muy fan de eso como geólogo. Siempre cuento el universo y nosotros en realidad vamos al final a mirar las rocas y sus composiciones químicas, por ejemplo, los átomos que están dentro de eso es lo que... de las cosas que has dicho, me ha gustado también que en esto de la evolución, algunos en el pasado y en el presente han llegado a su ciclo evolutivo, han escrito su libro y se han muerto.
Esto yo lo he visto muy positivo. Moraleja, no escribas libros. No, es una muestra que la evolución es peligrosa. Pero yo quería preguntarte sobre esto último de la epigenética, porque tú mismo has dicho la cantidad de células que todos los días mueren y todos los días creamos. De hecho, ninguna célula de tu cuerpo, cuando eras un recién nacido, existe hoy en día. Son todas distintas. Por lo tanto, tú cada vez has ido generando, todos los días de tu vida, todas las semanas de tu vida, han muerto muchas células y han nacido nuevas células. Y claro, eso significa que el efecto ambiente, comida, tal, tiene que hacer, es decir, el ser humano que tú heredaste, la genética que tú heredaste de tus padres, la has convertido tú mismo durante tu vida en otra genética, porque tú continuamente estás haciendo células que ya no proceden de aquel espermatozoide y ese óvulo. No, las haces tú y además las haces en función de lo que respiras, lo que comes, el sol que te da, etc. Por lo tanto, tú no tienes nada que ver con el bebé que fuiste, pero tu genética. Eso es lo que me parece a mí. Por eso pienso que esta combinación de cosas es lo que dan, lo que probablemente, no sé si es lo que has acabado diciendo con todas esas teorías que nos has contado, que la cosa muy difícil de entender precisamente cuando integramos la biología cuántica, pero sobre todo porque nosotros somos el producto único de la evolución. Entonces, antes que la evolución, según la mayoría de los especialistas, es de las especies, no del individuo. Sin embargo, yo creo que es la evolución del individuo que a su vez pertenece a una especie. Y entonces me gusta que me explicaras porque ¿cuál ha sido la evolución del Homo sapiens? Es decir, sabemos que hay seres que han evolucionado más o menos rápido en función de las cosas que les han pasado, como has dicho tú, evidentemente. Pero el Homo sapiens, que evidentemente no tenemos claro que sea evolución del Homo neanderthalensis, no tengo claro, es otra especie, por lo tanto, y venía por otra gama, por lo tanto, nosotros somos una especie única. ¿Y qué consideras que ha sido la evolución en estos 300.000 años, que ya son bastantes años, dónde se ve todo esto que nos has contado? ¿Y qué se podría decir del hombre del Homo sapiens frente a las teorías evolutivas? Bueno, no sé, es una pregunta difícil porque yo no soy muy experto en la paleontología humana, pero sí que es cierto que si consideramos las dos especies más conocidas, el hombre neandertal, que es la especie que vino antes que Homo sapiens a Europa, son dos especies que se han generado de forma distinta, probablemente a partir de la misma. Y fíjate que aquí hay una cuestión que siempre me ha llamado la atención, y es que tú dices que los individuos evolucionamos. Eso en biología le llamamos ontogenia, es el crecimiento del individuo, y vas cambiando el material genético a lo largo de tu vida y vas sufriendo mutaciones. De hecho, te salen cosas que no estaban antes, ¿verdad? A algunos se nos cae el pelo y esas cosas, ¿no? Bueno, pues efectivamente, pero eso no es evolución, eso es ontogenia. Entonces, en el libro de Bull, que se llama Ontogenia y Filogenia, precisamente diferenciaba ambas cosas muy claramente. Respecto a la evolución humana, pues efectivamente la especie que viene a las zonas europeas y que da lugar por aislamiento al hombre de Neandertal se queda allí evolucionando en su zona, y en África esa especie da lugar a Homo sapiens. Luego, Homo sapiens sale de África, emigra y se encuentran ambas. Fíjate que una de las cosas que se comenta de nuestra especie es que tenemos genes de Neandertal, porque hubo cruzamiento. Y una de las cuestiones fundamentales de lo que es la definición biológica de una especie es que cuando se junta con otra y se pueden cruzar, la descendencia no debe ser fértil. Por lo tanto, eso implicaría que las de esas especies son distintas. Si nosotros tenemos genes de Neandertal porque nos hemos juntado con ellos o nos hemos hibridado con ellos en algún momento del pasado, significa
que esas dos especies en ese momento estaban mucho más cerca de lo que podrían estar ahora y que han tenido descendencia fértil. Consideramos que son dos especies distintas desde el punto de vista incluso anatómico, hay diferencias morfológicas evidentes y sin embargo ambas especies han tenido descendencia fértil porque hemos heredado material genético de ellos. Parece que está bastante demostrado. Así que, claro, en el proceso de la evolución de las especies hay momentos en los cuales la diferenciación hacia especies completamente separadas es muy difícil de marcar la frontera. Y de hecho hay un gran debate sobre qué es realmente una especie. ¿Qué es realmente una especie en biología? ¿Qué es realmente una especie en paleontología? Ya no digamos, porque estamos hablando de restos de bichos, ¿no? Pero en biología tampoco está muy claro. Entonces, el concepto de especies especies son distintas porque no producen hibridación fértil, en nuestro caso hemos tenido épocas en las cuales nos hemos hibridado de forma fértil. Probablemente si los neandertales no se extinguen y hubiéramos seguido separados, a lo mejor hubiera habido un proceso de diferenciación en el tiempo y hubiera parado esa fertilidad, pero no lo sabemos. Pero una cosa entonces, yo dos cosas. Al hilo de lo que ha comentado, creo que es importante lo que tú has dicho. Bueno, no me das yo, o sea, como de pública, yo no soy científica, y bueno, de lo que yo he leído, lo que sí. El hilo de la pregunta anterior, creo que está también en relación con lo que tú has hablado de que no existe el eslabón perdido. Es decir, si estamos hablando de que vamos a ver qué historia, que si va el Pithecanthropus, el Australopithecus, los neandertales y después los humanos. Tú has hablado de una cosa que es el eslabón perdido. Entonces entiendo yo que ahí también no se puede buscar esta evolución permanente, es decir, como una secuencia, porque hay como unos cortes. Y luego una cosa que sí me interesa es que quizá el Homo sapiens, pero que tiene de alguna forma el tipo genético de neandertal, ¿no? Es lo que has dicho. Sí, tenemos genes de neandertales, ya está bastante documentado. Y entonces, ¿por qué no se ha creado una especie de, es decir, que somos sapiens, a lo de neandertal, a lo mejor eso es un conocimiento reciente, pues igual convendría reclasificar nuestra propia especie, ¿no? Pues veremos a lo de neandertal, ¿sabes? ¿No? Eso se lo dejo a los taxonos. Vale. Pero sí, tenemos genes heredados de ellos porque hubo cruzamiento y de hecho hubo cruzamiento también cultural, como sabemos, ¿verdad? Y el cruzamiento biológico era evidente. Es así, es la naturaleza. Lo mismo que dices tú, estos señores que intentaron tantas cosas cuando realmente no se sabía lo que tenemos ahora, pero que fueron grandes ingenieros y grandes, a lo mejor por intuición, por lo que sea. Bueno, pues ahora pasa que, oye, bueno, es que cuando conocimos el nombre, lo más antes no sabíamos que había una integración genéticamente. Pues por el Bueno, no te quería hablar del tiempo, que sabes que me preocupa. Es decir, creo que la vida ha tenido poco tiempo. Has hablado de los metales pesados. Aparecen muy recientemente. Igual el web está descubriendo metales pesados hace bastante más millones de años. Lo que quería preguntarle algo que quizá te va a sorprender es tu opinión sobre la inteligencia artificial. Es decir, nuestros hijos, nuestros nietos, eso no es que lo vayan a utilizar, es que lo están utilizando. Es que tú le dices en el chat, que le dices, háblame sobre la evolución de los perros cangrejeros en el medievo y la inteligencia artificial te hace todo un estudio. Tú dices, mira, hay toda esta serie de fenómenos y de datos, por favor, actúamelo en leyes físicas concretas. Y en un 80-90% de los casos, trabajo perfectamente. Es decir, eso es un paso que tenemos en nuestras narices en la vida. Los neurólogos se están cuestionando de manera conciencia, en base también a sus conocimientos de inteligencia artificial que está saliendo.
Entonces, lo que te quiero preguntar es simplemente tu opinión. No doctrina, porque no tenemos doctrina, pero tu opinión. Bueno, para mí la inteligencia artificial es un gran misterio y la he vivido de cerca con el ajedrez, que es un juego que los primeros programas informáticos que se sacaban hace muchos años, pues claro, evidentemente calculaban, es como una calculadora, calcula muchísimo más deprisa que tú, siempre, pero había cuestiones que eran incalculables, que son conceptos abstractos, como, por ejemplo, valorar ciertas cuestiones de la posición de las piezas, relativa, la función del tiempo, cómo actúa, en fin, había cuestiones de alta estrategia que realmente las máquinas no podían considerar porque no lo tenían cuantificado. De modo que les ganábamos a las máquinas y decíamos que listos somos, pero eso ha ido modificándose. Entonces, asusta mucho porque ahora mismo cualquier programa computadora de ajedrez le gana a cualquier humano. Pero en cuestiones no solamente de cálculo, que eso es evidente, sino también en cuestiones de concepto. Y ese concepto ha sido introducido ahí de una forma que yo no entiendo muy bien cómo se programa, pero están introducidos los conceptos abstractos dentro de la inteligencia artificial en el ajedrez. Y son capaces de hacer maniobras alucinantes en el tablero que no podemos nosotros ni siquiera a veces concebir. Y de hecho, incluso han influido en la estrategia de algunos jugadores profesionales de altísimo nivel que utilizan ya las tácticas aprendidas de la inteligencia artificial. Entonces, es un mundo que a mí se me escapa. Por una parte, eso asusta, porque a lo mejor resulta que estamos desarrollando cuestiones que nos hacen pensar en las famosas novelas de Yo Robot, de Asimov y cosas así, de decir, tenemos que regular esto porque como no lo regulemos, se nos va de las manos. Y por otra parte está la cuestión de la introducción en estas nuevas inteligencias artificiales el proyecto, o yo no sé si son ya de facto los ordenadores y las computadoras cuánticas, que son capaces de generar, ya están ahí. Entonces, eso va a generar también no solamente la posibilidad de agrandar la inteligencia artificial, sino de encima generar unas velocidades tremendas. Es posible que incluso podamos preguntarle, bueno, dime ya no solamente cómo es el universo, que es lo que la ciencia está buscando, ¿verdad? Cómo es el universo, sino la gran pregunta, es decir, ¿qué es? Como decía Carl Sagan, no sé si era Carl Sagan o alguno de estos, que decía, a lo mejor la vida solamente es la forma que tiene el universo de preguntarse a sí mismo qué demonios soy, porque es la forma de generar conciencia situacional, ¿no? Y de preguntarte a ti mismo. Y ninguna estructura del universo que vemos, ninguna estrella, galaxia y tal, se pregunta qué es. Por lo menos nos parece que no lo hace. Solo somos. Sí, pero nosotros sí. No nos preguntan qué son, están ahí, todo lleno de tal, pero nosotros, nuestro cerebro, sí, eso es esa es la cuestión. ¿Por qué se ha generado esta conciencia, ¿no? Que es uno de los grandes misterios? ¿Cómo ha surgido eso? Pero la inteligencia artificial tiene conciencia al final. Esa es una pregunta. Ha señalado algo que tiene cierto paralelismo como que has estado exponiendo. Es decir, la inteligencia, tú has dicho, ¿cómo se programa eso? No se tiene ni idea. Ella se está programando a sí misma. No hay un programador que dice, tienes que hacer esto. No. Ha tomado ella ya de alguna manera herramientas. Efectivamente, están en el terreno. Pues se puede apagar. Hasta que se... Como en 2001. De sí mismo. Y ese programa, no lo sé, nadie lo conoce. Y encima tiene ese sentido del humor. Porque yo le pregunté a la inteligencia artificial, le pregunté, ¿querías saber cómo se puede robar un banco? Y me contestó, robar un banco es un delito. Pero si usted tiene problemas financieros, consulte con una asesoría. Y yo me quedé diciendo, es que ha triunfado. Porque, como has estado conmigo, no se sabe el mecanismo. No se sabe. Pero es que de la inteligencia artificial, lo que hay debajo, nadie lo sabe.
Y lo malo es que, bueno, es que Sí, hay quien piensa que la inteligencia artificial es un proceso evolutivo más que vamos a ir generando nosotros y que a lo mejor se van a formar, entidades de inteligencia artificial que sean capaces de autorreproducirse, autoperpetuarse y irse a otro sitio o lo que sea, ¿no? Eso está en la ciencia ficción, en alguna novela, siempre están ahí las ideas, ¿no? Esa anticipación de los grandes creadores de ciencia Pero la ficción. inteligencia artificial se va a tomar Disculpa, Manuel, hay una pregunta, sí. Pregunta Óscar, Joaquín, buenas tardes. ¿Cuál es el estado actual o tu opinión acerca de la evolución multinivel? ¿Gen, individuo, especie? Mi opinión particular es que yo he mostrado lo que hay ahora, pero como decía al principio, no trabajo mucho en estos temas, trabajo diario. Entonces yo me quedo con la evolución a nivel de especie, que es lo que está más extendido y que creo que explica mucho mejor la cuestión de los procesos evolutivos que hemos visto a lo largo de 3.000 y pico millones de años de la historia de la vida. La evolución como la especie como entidad real y que es la unidad evolutiva. Yo creo que la mayor parte de nosotros estaríamos de acuerdo en eso y que podemos estar equivocados, evidentemente, pero es la opinión más generalizada y me quedo un poco más con ella. Muy interesante la conferencia. Muchas gracias. La culpa la tiene Esther. La culpa, bueno. Yo, bueno, para mí la pregunta sigue siendo cómo se producen estos cambios ambientales, que, bueno, que supongo que lo explicará la biología cuántica y todo, físicamente, ¿no? ¿Cómo son esos cambios? Los cambios ambientales de... No, los cambios genéticos dentro de la especie, que has dicho al final que supongo la explicación es la biología cuántica y todo. Bueno, la biología cuántica, desde el punto de vista evolutivo, primero desde el punto de vista del funcionamiento de cada organismo. O sea, Es que yo sigo, sin pensar esto que dices, de que va a trompicones, digámoslo así. Pero bueno, si es lo que los que saben es más la teoría, de la conclusión. es la teoría saltacionista. Sí, Mañana es verdad que lo vemos. Mañana te paso algún libro. Sí, pero que es el que lo acabo de entender, ¿no? Sí. No, nos pasa igual con la teoría evolutiva como con la teoría de la relatividad. Pero no puede Que ser todo- una cuestión de velocidad, que es una cosa que se acelera, entonces ves esto, pero como lo vemos todo siempre a otra escala, nos vemos los saltos. No. Son cambios orgánicos. Se producen de una forma rápida, en momentos de especialidad rápida, por la cuestión que sea. Grandes cambios en el material genético o lo que sea, alguna especie, alguna adaptación, algún cambio en el medio que hace que haya adaptaciones que de pronto aparecen ahí y son beneficiadas, los demás desaparecen y generan eso, ¿no? Eso, hay muchos ejemplos Es que es lo que no acabo de entender. hay muchos ejemplos del estudio con organismos actuales como Es posible que sean cambios en muy corto plazo, porque los individuos tienen una vida de X. Por ejemplo, una mosca un día, un ser humano 100 años. Es decir, que no puedes generar un cambio genético que produzca una ventaja en el corto plazo. No, vamos a ver, son cambios rápidos desde el punto de vista del registro geológico. Cuidado, o sea, que no es de un día para otro. Pero por eso los seres humanos no han cambiado en 300.000 años. Pues hemos cambiado poco. Pues eso demuestra que... Hemos cambiado poco, pero sin embargo, el problema ese de la hibridación que decíamos con los neandertales, nuestra especie hermana. ¿Qué hemos cambiado? No ha cambiado nada. El ser humano, si tú coges un romano y analizas su cuerpo y tal, es igual que nosotros. Pues sí, ves una escultura de un romano y ves que puede ser familia mía. Incluso podría ser más suave. Vale. No, pero bueno, eso no es difícil. eran más bajitos, más de 300 años más bajitas. Porque los romanos precisamente fueron el típico imperio que atrajo gente de todas las razas. Si en Roma te encontrabas todas las razas, y se mezclaban totalmente. O sea que, no, ahí no, éramos una especie igual que somos hoy. Exactamente la misma. Sí, no ha habido grandes cambios. Necesitas un número de generaciones muy alto. Por eso los cambios a nivel rápido en el registro geológico son a nivel geológico.
no a nivel del día a día. Mi hija siempre me dice que los científicos tenemos la manía de pensar que lo que sabemos solo se puede saber las cosas por lo que diga la ciencia. Y que no sabe, y que hay No, cosas, bueno, yo no pienso eso. y yo le digo, bueno, el método científico no cree más que lo que la ciencia dice que es. Entonces, cosas como, por ejemplo, que ha habido más o menos 135.000 millones de personas en el planeta desde hace 300.000 años, aproximadamente, porque al principio sí, es un cálculo que ha hecho. Sí. Por lo tanto, como ahora quedan 7.000 millones, hay 129.000 millones de muertos, ¿no? Y si esos muertos tenían alma, hay que saberlo. Lo único que os digo que tengáis cuidado al moverse porque esto está afectado de años. Oye, es lo que me dice mi hija, yo creo que... ¿Dónde están? Aquí, en todos lados, las almas, como tú comprenderás. Cuánticamente, Estamos llenos de materia oscura. ¿No? Esa es la materia oscura. El lado oscuro. Tenemos que irnos al lado oscuro. Bueno, muchísimas gracias. Damos por concluido. Muchas gracias a todos. gracias a vosotros.